Con ustedes, su profesora Helen. Este material va para primero de secundaria. Tema: los ángulos. Tabla de contenido. Aquí tenemos introducción, los ángulos, su concepto, elementos o parte de un ángulo, transportador, clasificación de los ángulos según sus características, ángulos complementario y suplementario, actividades prácticas, reflexión y la bibliografía. Introducción. Los ángulos juegan un papel muy importante en la geometría y para entender conceptos básicos en las matemáticas. Las aplicaciones prácticas en el campo de la arquitectura, la ingeniería y las ciencias naturales, entre otras. Podemos destacar su clasificación según ciertas características, su importancia en el desarrollo de habilidades matemáticas y en la resolución de problemas cotidianos. Los ángulos, vamos a ver el concepto según diferentes editoras. La primera, ángulo, es una figura geométrica formada por dos rayos no colineales. Esto es según su libro Serie 1, página 94. Ángulo es una figura formada por dos semirrectas llamadas lados que tienen un mismo origen llamado vértice. Esto está en su libro SM en la página 138. También podemos decir que ángulo es la parte de un plano limitada por dos semirrectas en el mismo origen y con distintas direcciones. Esto está en su libro de Santillana, página 70. Los elementos o partes de un ángulo. Los elementos, permítanme acá, okay. Los elementos son, como dijimos anteriormente, la semirrecta que viene siendo el lado B y la otra semirrecta que viene siendo el lado C. Ambos se convergen en un punto en común y a ese punto es que le llamamos vértice. Entonces, esta abertura que tenemos acá, esta abertura que se ve aquí, que le pusimos como nombre una A minúscula, eso ahí es el ángulo. Esa abertura es a la que le llamamos ángulos. Transportador. El transportador es un instrumento que mide los ángulos. Los transportadores vienen en dos formas diferentes. Uno es un semicírculo donde tiene 180 grados. También tenemos otro que es un círculo completo donde tiene 360 grados. Aquí tenemos la clasificación de los ángulos según sus características. Según sus características lo podemos clasificar según su abertura, según el tamaño en que va abriendo la abertura. Esto es, ángulos agudos son menores de 90 grados, son los que miden menos de 90 grados, más desde 1 a 89. Los ángulos rectos, que son los que miden exactamente 90 grados, ni más ni menos, 90. Ángulo obtuso son aquellos que son mayor de 90 y menos de 180. También tenemos los ángulos según su posición. Ángulos consecutivos. Tienen un mismo vértice y un lado en común. Consecutivo porque uno está del lado del otro. Ahí mismito. Aquí tenemos también el adyacente. Tienen un mismo vértice, un mismo lado, uno en prolongación hacia el otro, uno prolongando el otro.
ángulos opuestos por el vértice, como dice su nombre, opuesto por el vértice, donde tenemos esta abertura, esta otra, entonces opuestos por el vértice. Ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Aquí en los ángulos complementarios nos indican que la suma del ángulo A más el ángulo B, ambos me tienen que dar 90 grados. A eso se le llama ángulo complementario. De igual manera, tenemos aquí ángulos suplementarios, es la suma del ángulo B más el ángulo A. Ambos, cuando se suman, su resultado me tiene que dar 180 y a esto se le llama ángulos suplementarios. Estas actividades las tenemos que subir y trabajar con las... Aquí está. Actividad 1. Presentación de un video introductorio sobre los ángulos y su clasificación usando como herramienta a YouTube. La segunda actividad, utilizaremos un cuestionario en Classroom, la cual tienen que subirlo a la plataforma. Actividad 3, los estudiantes usarán un transportador virtual con GeoGebra para clasificar ángulos, o sea, practicar, y ahí puedan decir cuando son agudos, que son menor de 90 y más de 0, el ángulo obtuso, que es más de 90 y menos de 180, el ángulo recto, que es el que mide exactamente, es que como si fuera una L, el que mide 90. También tenemos el ángulo llano, como lo dice, el ángulo llano, que mide 180. Y el ángulo completo es el que mide 360 grados. Entonces, eso se va practicando con la GeoGebra. También tenemos aquí para crear un portafolio en la cual van a poner sus evidencias del aprendizaje de dicho tema. Aquí tenemos una pequeña reflexión donde dice que los ángulos son más que figuras en la geometría, presentan conexiones y perspectivas en nuestras vidas diarias. Cada ángulo nos invita a observar cómo las líneas, aunque diferentes, se cruzan y forman algo único y significativo. Así como en las matemáticas, en la vida, enfrentándonos en distintos ángulos, porque ángulos lo podemos ver desde varias perspectivas o puntos de vista que nos ayudan a comprender situaciones desde diferentes perspectivas. La suma de los ángulos en los triángulos siempre es de 180 grados. Recordándonos que en nuestras interacciones, aunque tenemos caminos distintos, podemos complementar para alcanzar un propósito común. Aquí está nuestra bibliografía. Fue un placer para ustedes, su profesora Helen. Nos vemos.